Continuamos con Exitosa Domingo con José Rocha. Muy bien, señores, 8 de la mañana con 35 minutos, 8:35. Oye, tenemos una mañana de doctores, de abogados. Es que hay casos interesantes, ¿no? Hay casos interesantes que tienen que ver directamente con esto que nosotros enfrentamos tanto, que es la corrupción. Y tiene que ver con el tema de la cumbre y las cosas de la corrupción. Y nos hablaba de la impunidad también el doctor Fernando Calle, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la impunidad y las sanciones que tienen que existir, pues. Y hay un caso de corrupción de funcionarios, ¿no es cierto? En Huaraz, que le voy a pedir al doctor Fernando Huaz, que está con nosotros, abogado penalista, que nos ayude a entender la verdad y que nos lo cuente bien, porque la verdad es que por la información que a mí me dan, me suena a veces hasta descabellado creer que estas cosas pasen y nos reunimos entre presidentes y hacemos cumbres y cosas tan sencillas de corrupción pasan por alto, ocurren porque tienen que ocurrir, y las sanciones ¿dónde están? Nos preguntamos todos, ¿no? Porque la corrupción, así como hay corrupción de sótano, digamos, ¿no es cierto? Aquellos que pasan pues un billetito de 10 soles, hay corrupción de funcionarios de alto nivel y hay corrupción de grandes funcionarios también. Pero hay que acabar con toda la corrupción. No solamente con alguna de ellas, con todo el tema de la corrupción. Doctor Fernando Huaz, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Atento a las consultas. A ver, me ponen acá que el titular de la Sexta Fiscalía Penal de Huaraz, Dani Iván Llerena, fue arrestado el miércoles por un tema de coimisión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estas cosas, doctor? Explíquemelo, por favor. ¿Cuándo acabamos con estos temas? Bueno, en principio hay que dejar centrado este hecho, ¿no? Sobre el cual yo creo que es importante analizar y reflexionar. En principio los hechos, este caso, el del fiscal Llerena, es uno más de las tantas modalidades que se utilizan para el tema de corrupción de funcionarios en los sistemas fiscales y judiciales. Tanto es así que en nuestro sistema incluso se creó un tipo penal específico para combatir este tipo de delitos. Se supone que el señor Bernuy habría denunciado a un postulante alcalde, correcto, el señor Rómulo. Este señor Rómulo había utilizado los vehículos del Estado en sus etapas de licencia, para ser un postulante a otra alcaldía. Lo cierto es que en ese interín lo intervienen al señor Rómulo y le abren una investigación. Esa investigación estaba en manos del señor Llerena. O sea, el señor Llerena, un fiscal provincial de la Sexta Fiscalía de Ancash, estaba investigando un caso de corrupción, en este caso un delito de peculado por uso de vehículos públicos con fines particulares. Y en este caso en concreto, se supone que el fiscal Llerena le dice a este señor Bernuy: mire, usted es el denunciante, pero este señor Rómulo nos está dando 25.000 soles o nos quiere ofrecer 25.000 soles para archivarle su caso. Pero si usted me entrega 20.000 soles, yo creo que procedemos con el proceso y seguimos con las cosas. Es un tema de negociación. 5.000 soles más, 5.000 soles menos. Entonces este señor Bernuy, ¿qué es lo que hace? Denuncia el hecho, que es el procedimiento regular, correcto, ante el presidente de la Corte, ante la Fiscalía de turno, que trata de verificar estos temas de carácter especial, y se canaliza a través de control interno. En eso, correcto, es intervenido el señor Llerena, habiéndole entregado a partir de un abogado Loyola los 2.000 soles, que era su amigo de Llerena, para que no procedan al archivo de esta investigación. Bueno, la conclusión de este hecho es que este señor Bernuy se entrevista con el procurador y para tratar de conversar qué es lo que está pasando con la justicia, y le dice, señor procurador, le dice, bueno, la semana pasada una fiscal ha pedido el sobreseimiento de otro caso de ese señor Rómulo, postulante alcalde. Entonces, todos estos elementos nos indican que estamos hablando de fiscalías que están luchando contra la corrupción, pero que sin embargo están cometiendo delitos de corrupción. Y todos los días estamos viendo este tema
Parece pan de cada día, doctor, esto, ¿no? Y esto es definitivamente deplorable. Ahora, Huaraz, perdóneme, doctor, Huaraz se ha convertido, y es triste decirlo, tan lindo Huaraz, ¿no? Con su callejón de Guaylas y todo precioso, pero se ha convertido en un lugar cargado de corrupción desde las cabezas. Desde las cabezas del gobierno regional, gobernador que entra, gobernador que es corrupto y se va preso. Y eso lamentablemente no solo ocurre en los gobiernos regionales, ya lo estamos viendo. El propio Ministerio Público involucrado en temas de esta naturaleza. Bueno, definitivamente que ya hemos visto que el cambio de tipo penal, porque este sería un caso clásico de corrupción, pero el sistema legal ha querido dotarle de una mayor penalidad, de un mayor años de pena, y le ha creado un tipo penal específico. O sea, le ha dicho, si tú eres secretario, tú eres fiscal, tú eres juez, vas a tener más pena. Bueno, ni eso funciona. Ni siquiera los antecedentes con respecto a los procesamientos del señor Álvarez y todos los demás regidores y todas las demás personas funciona para tratar de persuadir y superar este tipo de inconvenientes. Es que se considera que hay impunidad, pues que es lo que conversaba hace un rato, ¿no? Definitivamente yo creo que ya el sistema penal ha colapsado y la función simbólica del sistema penal ha colapsado en nuestra sociedad. El tener todos los días imágenes de este tipo no están generando ningún factor disuasivo. Yo creo y estoy absolutamente convencido que aquí hay una serie de estratos, una serie de subsistemas que no están funcionando. No están funcionando el sistema del colegio, no está funcionando ese factor positivo, no el negativo. O sea, si tú haces tal cosa, te vas preso, te condeno 30 años, 40 años, no está funcionando. Lo que debería funcionar son los factores positivos, son los factores de alerta, son los factores de prevención, ¿correcto? Debería generarse unos niveles de prevención. La Contraloría ha intervenido, ¿correcto?, para desarrollar también factores de prevención, de veeduría, ¿correcto?, para que se eviten los temas de licitaciones corruptas, sinvergüenzas, pero sin embargo, cuando tenemos noticias, por ejemplo, en el caso del Congreso, donde se aprobó una norma hace muy poco, que todas las instituciones pueden ser controladas, pero que el Congreso no nombra, y entonces esas cosas pues nos llaman definitivamente la atención de que seguimos por mal camino, ¿no? Ahora, doctor, finalmente se ha creado en una zona como Huaraz una especie de organismo permanente de corrupción, ¿no? O sea, estas denuncias como la que usted nos cuenta ahora de un fiscal que le hablan de 20.000, que le hablan de 25.000, que probablemente haya otra fiscal que esté metida en el tema, parece que es algo que se ha convertido en usual en Huaraz. Bueno, no estamos hablando de una rareza ya. Bueno, definitivamente que, digámoslo así, la región, la provincia de Huaraz tiene una serie de aspectos mercantiles, digámoslo así, los temas de embarcaciones, los temas de comercio y una serie de cosas que involucra un sistema de fiscalización penal y un sistema de comercio y empresariado muy potente. Lo que pasa con este sistema empresariado, que también hay que decirlo, también debe forjarse una reforma en el sistema empresariado, porque suceden estos temas de corrupción, porque tenemos alcaldes que ofrecen su 5%, ya tenemos los Kenji videos, ¿no? De cómo se ofrecen a los congresistas desde el MEF el 5% para que se puedan dotar estos de sus licitaciones. Bueno, de la misma manera que sucede ahí, sucede también en las alcaldías, las obras, etcétera, ¿no? De tal manera que yo pienso que se debe implementar toda una serie de reformas para el tema del empresariado también, al igual como para el tema del funcionario público. No se está capacitando en los funcionarios públicos para la administración pública de los fondos para evitar delitos. No se está realizando una especie de criminal compliance, niveles de prevención funcionarial. Estos funcionarios públicos, alcaldes, regidores, etcétera, nadie les explica qué es corrupción, qué es cohecho, qué es colusión y una serie de cosas preventivas para que se eviten. Y eso que se rodean de asesores, ¿eh? Más aún cuando tenemos clases diarias, o sea, tenemos hace más de 20 años el sistema de anticorrupción de Fujimori, donde tenemos ministros, regidores, alcaldes, congresistas presos todos los días, sigue el otro gobierno nuevamente preso, sigue otro gobierno nuevamente preso. Entonces, lo que hay temas en los cuales estamos fallando como sociedad y que creo que estamos yendo por un mal camino pedagógico, ¿no?
Ya, y eso ¿cuál es su opinión? ¿Cómo se puede dar un paso para voltear esa página? O sea, ¿dónde está el rumbo para cambiar algo de eso? Por ejemplo, el doctor Fernando Calle nos habla del sistema internacional de impunidad, ¿no es cierto? De cómo poder traer un organismo importante, como lo han hecho en otros países, para que nos ayude a que no se dé el tema de impunidad tan grave aquí. ¿Por dónde debemos caminar, doctor? Bueno, yo creo que se están avanzando en esas líneas y yo, digamos, iría al tema más micro. Por ejemplo, se está implementando los temas de criminal compliance a niveles empresariales y que se deberían extender a otros niveles, ¿no? En anteriores oportunidades se ha dado sistemas de criminal compliance, o sea, para evitar los sistemas de corrupción empresariales para los temas de licitaciones, por ejemplo. Un gerente general nombra a determinados funcionarios que puedan trabajar con el Estado, pero el gerente general debe estar constantemente controlando para que se eviten escenarios de corrupción. Y si emprendedor, esta persona jurídica, este empresario verifica que se están cumpliendo con que a sus funcionarios se le esté dotando de clases, niveles de prevención, normas anticorrupción, etcétera, es un buen trabajo preventivo que le puede servir al funcionario empresario, correcto, para evitar delitos posteriores. Eso que es el criminal compliance, que se están normando actualmente y se está poniendo en vigencia para todos niveles de empresa, sea de alta envergadura, mediana envergadura, debería complementarse también a la función pública. Y la función pública debería tener una serie de niveles de prevención, porque ya no está funcionando Contraloría en tu sede. Ya no está funcionando la Contraloría en tu sede. Los gobiernos regionales tienen ahí la Contraloría y los mismos gobiernos regionales le pagan al Contralor. Pero sin embargo estamos viendo que no está funcionando y no tienen los niveles de persuasión, los niveles de prevención tal que eviten este tipo de cosas. Entonces yo creo que tenemos que ir a un nivel más micro y yo creo que una de las alternativas es el criminal compliance, ¿no? Empezar de ahí. Sí, definitivamente. Esto tiene que ver con un ciudadano de pie también. Los funcionarios corrompen, ¿correcto? Porque también hay un corruptor. Exacto. Y este corruptor es ese particular, ¿correcto? El cual normalmente no le estamos dando tanta atención porque nos importa principalmente los temas de la función pública. Pero hay un particular que es el que también corrompe. Hay un particular que insta y hay un particular que entiende que esta es la cultura ordinaria, ¿correcto? Que hay que llenarle los bolsillos a este funcionario para que me den las cosas que deseo. Si desincentivamos este tipo de actuaciones, yo creo que vamos a estar en una sociedad mucho más sana, donde se permita la libre competencia y donde gane el mejor. Claro, porque la forma se ha convertido en parte de una cultura negativa, el hecho de que cada vez que alguien tiene un problema, tratar de solucionarlo sacando la billetera, ¿no? Tienes un problema con la policía y ya lo quieres coimear, tienes un problema con el Ministerio Público y ya lo quieres coimear, y si tienes un tema a tu favor para que salga rápido, ya quieres pagar, y todo se va dando vueltas y dando vueltas, y hemos formado parte pues de una cultura en la que el dinero manda. Y es el ciudadano de a pie. Entonces hay una cultura de a pie, hay una lucha anticorrupción que se tiene que realizar del ciudadano de a pie. Yo pienso que el foco lo hemos colocado en los funcionarios públicos, pero ahora ya es momento de colocar el foco en el particular, ese particular empresario. Ahora, sin dejar de iluminar a los funcionarios públicos que se llevan el billete del Estado. Lógico, ¿no? Eso está clarísimo. Lo que estoy queriendo decir es que nos falta completar la película. Hay una parte de la película que estamos enfrentando y todos estamos esmerados en la lucha, pero que sin embargo no tenemos un nivel de eficiencia, de efectividad para lograr esa completa lucha. Entonces tenemos que completar esa imagen tratando de enfocarnos también al ciudadano de a pie, al empresario, al otro, el que corrompe, al particular, a los intereses, desincentivando ese tipo de cosas. Yo creo que este mercado negro, yo creo que esta economía negra, ¿correcto? No va a continuar, ¿no? Claro, hemos empezado, doctor Huas, hablando de este caso en particular de Huaraz, de este tipo Dani Llerena, que se le encontró con los 2.000 soles en el bolsillo, pero creo que el tema va más allá porque ese es uno de los tantos casos, pues. O sea, no estamos hablando de un lunar, sino más bien estamos hablando de una mancha gigantesca, ¿no es cierto? Casos como el de este tipo que cobra 2.000 soles se producen a cada rato. Aquí yo recibo denuncias, doctor, a cada rato, ese tipo, que el fiscal tal me cobra tanto. El otro día capturaron también a unos, no solamente el fiscal, sino la policía, a un grupo de policías también, porque estaban pidiendo 10.000 soles a los familiares de un sujeto al que se le encontró droga. O sea, le encuentran droga
y la solución para el fiscal y los policías es, en vez de sancionarte porque te encontré droga, en vez de acusarte de tráfico, te pido 10.000 soles para hacerme el de la vista gorda. Esto se ha convertido en un modus operandi permanente para un sector de la justicia. Bueno, vuelvo a enfocar este tema al lugar donde creo que ha sido el gran desamparado en el enfoque anticorrupción. Estamos hablando de que todas estas empresas Odebrecht y todas estas Graña y Montero y todos estos casos donde se está hablando de corrupción de grandes empresarios, ¿no? Ganaban los arbitrajes porque tenían centrados los árbitros. Exacto. Se ganaban licitaciones porque ahí se estaban dando los temas de comisión, amañadas, etcétera. La pregunta es, de arriba a abajo, ¿cómo esto funciona en realidad? En realidad tenemos no menos de 60 estudios o 90 estudios de abogados que fueron estudios, ¿correcto?, que asesoraron a todas estas empresas para ganar en los arbitrajes. Sí, claro, por supuesto. Para ganar en las adjudicaciones. Tenemos un presidente que apoyó para las asesorías en ese sentido también. Entonces, estamos hablando de que el abogado, o sea, los temas de corrupción de un fiscal, los temas de corrupción de un juez, parten porque hay una persona intermediaria que logra buscar para sus intereses los resultados y para su patrocinado aquellos resultados. Yo estoy diciendo algo muy costoso, porque yo soy litigante. Claro. Pero hay que reconocer que el problema está en todo el Pero es importante entender de que si tenemos estos árbitros, tenemos estos jueces, tenemos estos fiscales, es porque hemos tenido también grandes estudios que han tenido grandes premiaciones, calidad total, etcétera, porque han logrado solucionar una serie de grandes problemas, pero que sin embargo está clarísimo que han logrado muchísimas de estas cosas gracias a la influencia de poder, de corrupción, de interés, donde simplemente nosotros como abogados nos hemos callado y hemos permitido todas estas cosas, por decirlo menos, ¿no? Porque hay muchos otros casos de corrupción y de dinero entregado también para lograr muchos de estos resultados a un nivel muchísimo más bajo. De tal manera que yo pienso que también hay que rediseñar, hay que reinventar, hay que hacer una regenería también a la función de abogado. El fiscal es un abogado, el juez es un abogado, el árbitro, estos árbitros son abogados. De tal manera que nuestras facultades de derecho, correcto, que ya les han quitado muchísimos temas de estudios generales, y entonces se tiene que volver a rediseñar, volver a canalizar y volver al centro del tema. Nuestra función como coadyuvadores a la justicia, a lograr que se solucione la paz social, creo que se está perdiendo. Y tenemos que volver al inicio, volver al centro para volver a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la Facultad de Derecho, porque estas cosas deben parar. Es verdad. Doctor Fernando Gas, le agradezco mucho. Creo que hemos llegado desde un punto en específico a un tema más macro, que creo que es así ya como deberíamos empezar a ver el tema de corrupción en el Perú antes que nos termine ahogando, ¿no? No hay forma, y discúlpame que interrumpa, pero no hay formas. ¿Sabes por qué? Porque si no estamos siempre estando en la costra, sino siempre estamos quedándonos en la noticia periodística, en la coyuntura. Siempre estamos nosotros comentando las cosas a partir del vaivén de las olas. Exacto. Y la verdad que hay un generador de esas olas. La verdad que hay una causa, hay un sustrato ahí que hay que reflexionar y que revisar. Y entonces... Y es ahí donde hay que golpear. Definitivamente. Se tiene que volver a esas situaciones. Esto lo que se está enseñando es pura retórica, esta historia no sirve, la religión no importa. Oye, no importa la religión en coyunturas donde se están viendo un interés de una potencia, correcto, tratando de luchar contra los estados, y en muchos casos existen pretextos e intereses particulares y le importa muy poco la estabilidad y la paz universal. No, la cultura general. No le damos el verdadero valor a los valores humanos. Los clásicos, la parte humanista, nos ha permitido luego la Primera y la Segunda Guerra Mundial volver a un estado de paz y de tranquilidad que de alguna manera nos está permitiendo conversar tú y yo. Si esas cosas se habían perdido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y luego hemos tenido tanto derramamiento de sangre, y gracias a la gran reflexión es que hemos podido tener, correcto, la Unión Europea, hemos podido tener un avance como sociedad
y una función social de las empresas y una función social del Estado como Estado. Eso no debemos perder. Y estas cosas, que la formación de los profesionales en las universidades no se esté logrando con una base humanista, con una base universal, con una base de sentido de justicia, de logro, de apoyo al prójimo, y solamente puro mercantilismo, puro con el dinero. Dime cuánto tú vas a ganar si eres tal o cual profesional, o dime dónde tú trabajas para ver si logras tal o cual cosa. En lugar de crear eso no puede ser. Profesionales de valores, creas autómatas dispuestos a hacer cualquier cosa y que ingresan al sistema de manera automática y de un mecanismo sin verificar alternativas, sin verificar lo urgente, lo importante para nuestra sociedad. Es verdad. Doctor, muchas gracias. Importante la reflexión que hemos hecho esta mañana. Le agradezco. Muy agradecido. Gracias por estar con nosotros, al doctor Fernando Vázquez, que nos ha acompañado en esta parte del programa. 8 de la mañana con 55 minutos, 8:55.